En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero ay de aquel que la provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello, que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día, 7 veces y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Palabra del Señor. En la Sagrada Escritura hay párrafos completos que tienen un hilo conductor, ¿verdad? Como una historia completa. Por ejemplo, el capítulo 6 del Evangelio de San Juan es un discurso completo de ese Evangelio, pero también hay en la Sagrada Escritura frases, como, vamos a decirle así, como frases sueltas, casi se siente como que estuvieran sueltas. Por ejemplo, el Evangelio que hemos leído hoy, Lucas 17, del 1 al 6, parecería que son tres párrafos y parecería que son temas distintos, ¿verdad? Como que un tema, otro tema, pero cuando el escritor sagrado los pone con una intención, En primer lugar, nos habla de aquellos que causan el escándalo, que escandalizan a los demás. Pero también en el segundo nos habla del perdón. Primero nos habla del escándalo y del que hace caer a su hermano, del que lo hace ser piedra de tropiezo. Pero también toca el tema del perdón. Entonces, ¿qué significa? Que si a mí alguien me ofendió, me dañó, debo estar abierto siempre al perdón, a perdonar a mi hermano. Pero también en el tercer párrafo dice los apóstoles: aumentanos la fe. Entonces, ¿qué significa? Que si vamos a hablar del primer párrafo que nos habla de las caídas, de hacer caer a alguien, eso viene a desanimar a una persona. Cuando alguien lo hacen tropezar, cuando lo hacen equivocarse, cuando quizás dentro de la iglesia somos motivo de escándalo o de decepción para alguien, ahí ¿qué es lo que tambalea? ¿Qué es lo que tambalea? Es la fe, es la fe. Porque si realmente tuviéramos la suficiente fe dentro de la iglesia, no nos escandalizaríamos ante las situaciones que suceden. Primero, antes que ver el error del hermano, que este metió la pata, que este hombre, que aquí, porque es cierto, tendemos como a fijarnos muy detenidamente en el error del hermano y hacer un gran escándalo de aquel error, cuando sabemos muy bien que si hoy ha caído este hermano en este error, mañana podemos caer nosotros también. Y a veces somos tan fáciles de escandalizarnos por un error, por una equivocación de esta persona, sin darnos cuenta que nosotros también podemos caer en eso mismo también. Entonces, ¿qué falla ahí? La fe. ¿Y la fe por qué? Porque en vez de poner nuestros ojos en Cristo, que es nuestro Salvador, que es el que murió en la cruz, que es el que nos va a salvar, ponemos nuestra mirada en aquel hermano que se equivocó, en aquella hermana que anda mal vestida, en aquella persona que dio un mal testimonio, en vez de ponernos a pensar que es Cristo quien me está llamando a Él, es Cristo quien me va a salvar, no es esa persona. Y a veces nos equivocamos. Al venir a la iglesia, en vez de buscar encontrarnos con el Señor, ¿qué es lo que vemos? El error del hermano, de la hermana, de quien cantó, de quien leyó, del cura, del que está a la par mío, del que va entrando. Hermano, a la iglesia no venimos a ver los errores de los demás. Venimos a encontrarnos con Cristo y a descubrir delante de Él nuestra nada, nuestra miseria. Dice Jesús hoy: no es posible evitar que existan ocasiones de pecado. No es posible.
¿Por qué? Porque hay una concupiscencia. Y la concupiscencia es aquella tendencia al pecado, aquella herida que el primer pecado dejó en la humanidad, que inclina al pecado, que nos evoca al pecado. Como el mismo San Pablo va a decir, a mí me gusta mucho a San Pablo y la frase que él va a decir: no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero. ¿Cómo se llama eso? La concupiscencia. Entonces dice Jesús hoy, es imposible evitar las ocasiones de pecado, porque todos son pecadores. Romanos 3:23, ¿qué dice? Pues todos pecaron y todos hemos pecado. Todos somos pecadores. Entonces el pecado está en nuestra carne. Entonces evitar eso, de que nadie peque, de que nadie cometa un error, eso es imposible. Pero también en ese pecado existe la ofensa al hermano también. O sea, ¿qué es el pecado? Lo hemos dicho muchas veces. ¿Qué es el pecado? El pecado es todo aquello que me hace daño a mí y daña a los demás. Eso es el pecado, ¿de acuerdo? Muchas personas piensan que el pecado es la felicidad. Dice, ay, que la iglesia no quiere que seamos felices. No, es que la iglesia lo que quiere es que tú seas feliz, pero que seas feliz de verdad. No seas una felicidad medias o una felicidad mediocre, no, una felicidad de verdad. Esa es la felicidad que la iglesia quiere para ti. Entonces, el pecado es todo aquello que me destruye a mí y destruye a las demás personas. Entonces, por eso, todo aquel que peca ofende a Dios y ofende a su prójimo. Entonces, ¿qué significa? Que ese es el sentido por el cual hoy Jesús nos habla en el segundo párrafo del perdón, de que tenemos que estar abiertos siempre al perdón. Pero a mí me llama mucho la atención este texto y no quiero terminar mi homilía sin decirlo. Como lo he dicho otras veces, si el Señor me pide a mí que si 7 veces al día un hermano viene a mí a pedirme perdón porque me ha ofendido, 7 veces tengo que perdonarlo, ¿cuántas veces estará dispuesto Dios a perdonarme a mí? Siempre, 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 siempre. El perdón de Dios no tiene límite. Un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Pero para poder buscar al Señor y pedir perdón, ¿qué se necesita? Fe. Una persona que no tenga fe, una persona que no confíe en Dios, una persona que no tenga su fe y su confianza puesta en el Señor, nunca va a ser capaz de arrepentirse. Y si no va a ser capaz de arrepentirse, no va a buscar el perdón nunca del Señor. ¿Por qué hay muchas personas que viven tan tranquilas en el mundo sin buscar el perdón de Dios? Porque no conocen a Dios. Perdieron su fe, perdieron su confianza. Y esa es una de las cosas que el demonio busca constantemente destruir en nosotros. Hay una gran cantidad de personas que están viviendo una religión a su manera, a su forma. ¿Y qué es Dios? Solamente un amuleto de la buena suerte que lo buscan solamente cuando lo necesitan. Y cuando ya no lo necesitan, gracias Señor, ay, si te vuelvo a necesitar, ahí te busco de nuevo. Qué triste eso, de verdad. Qué triste, y me da una gran tristeza cuando vemos un gran montón de gente que dicen llamarse cristianos, pero son cristianos de nombre. Mejor ni deberían llamarse cristianos, porque con su vida dan un gran escándalo, viven peor que un pagano. ¿Y saben qué es lo peor? Que son las personas que más critican a la iglesia. Aquellos que no hacen nada, aquellos que ni van a la iglesia, son los que más critican a los que están tratando de buscar al Señor y están buscando al Señor. Esas personas son las que más daño hacen a la iglesia. Y según ellos, se sienten mejores porque están criticando a aquella persona que está buscando la gracia de Dios. ¿Qué fe tienen esas personas? No tienen fe. No tienen fe. Como muchas personas creen en Buda, un montón el Dalai Lama, ¿verdad? Creen un montón de dioses, ¿verdad? Y hacen un Dios a su manera. Un verdadero cristiano es aquel que busca al Señor y sabe que en Dios encontrará su misericordia y que en Dios es donde va a encontrar el verdadero sentido a su vida. Por eso hoy los discípulos le dicen, Señor, aumentanos la fe,
Aumentanos la fe, una fe capaz de no de trasplantar un árbol al otro lado, no, ¿para qué? Una fe que me haga capaz de levantarme si caigo, una fe que me ayude a avanzar, a dar pasos a lo seguro, sabiendo que tú eres un Dios bueno y que lo que tú prometes lo cumples. Ese es en el Dios en el que nosotros creemos. Un Dios que no engaña, un Dios que no miente, un Dios que lo ha dado todo por amor a nosotros y que no nos obliga a seguirle, sino que nos invita y constantemente está tocando a la puerta de nuestro corazón para que le busquemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.